Ahora, queremos compartir con ustedes una entrevista exclusiva hecha en nuestros estudios a Guillermo Lares, uno de los héroes de Hermanos al Rescate, un testimonio que no puede quedar en el olvido, una historia que merece ser contada una y otra vez y que gana especial vigencia en este día en el que comienza a sedimentarse el camino de la justicia. Aquí les va. No siempre se tiene la oportunidad de cosechar grandes testimonios. Guillermo Lares, que es mi invitado a esta hora, tiene mucho que contar y nuestra comunidad tiene mucho que agradecerle. Forma parte de la banda sonora de la historia de la comunidad cubana del sur de la Florida y mucho más allá. Gracias por tu tiempo y por acceder a conversar un rato. Bienvenido. Un placer, un placer. ¿De dónde es Guillermo Lares? Buenos Aires, Argentina. ¿De una familia de qué tipo? Una familia de principios, creyentes, padre piloto. Los 3 hijos le salieron piloto. La aviación, estábamos en el vientre de la mamá y estábamos volando ya. Y imagínate, inmigramos a Estados Unidos en el año 77. No, 79, discúlpame. Papá dijo, bueno, la Argentina se ve, vamos al mejor país del mundo, Estados Unidos de América. Inmigramos acá. Él se retiró de las Aerolíneas Argentinas y acá llegamos. ¿Y ustedes entonces qué hicieron? Estudiar y después nos recibimos acá de pilotos, hicimos todas las horas de vuelo, la universidad, todo lo que se tiene que hacer para recibirse. Papá nunca nos empujó para que seamos pilotos, fue inteligente, porque hay veces que, viste, un doctor quiere que su hijo sea doctor. Él dijo, me quedo acá, fue inteligente, y los 3 hijos le salieron pilotos, los 3. Y nos unimos a una causa noble, justa, humanitaria, increíble, que se llama Hermanos al Rescate. ¿Cómo llegaron ustedes, Hermanos al Rescate? ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Qué sabían ustedes de Cuba en el momento en el que salieron de Argentina? ¿Qué se hablaba en Argentina de Cuba? ¿Te digo la verdad o te digo la mentira? La verdad es que no sabíamos nada. Mi mamá todos los días recibía el periódico, el Nuevo Herald, cuando era periódico, ahora es todo digital. Entonces lo recibí un día y había una nota que Basulto estaba pidiendo voluntarios, no importaba la religión, la nacionalidad, la étnica, lo que sea, que quiera ayudar al prójimo. Y mamá dijo, ustedes se acaban de recibir, los 3 de piloto, vayan a ayudar al prójimo. Y así nos involucramos. Lo llamamos a Basulto y se le presentaron 3 argentinos. ¿Conversaron directamente con Basulto? Conversamos directamente. Nos dio un avioncito que empezamos con, no sé, un avioncito chiquitico, pero fue una experiencia, yo digo, espiritual, única, que cuando divisamos la primera balsa, nunca más nos olvidamos y nunca más nos despejamos o nos desviamos de seguir ayudando al pueblo cubano y a lo que necesitaba Cuba en esos momentos. Basulto me ha dicho en una conversación telefónica que los hermanos Lares eran lo mejor de Hermanos al Rescate. ¿Ustedes contribuyeron a la formación de los Hermanos al Rescate, a preparar gente, a terminar de darles tips? ¿Esto es así? Porque ustedes nacieron con la aviación en la sangre. Sí, pero lo más grande que teníamos era Dios en nuestro corazón. Y Él vio eso y vio la determinación y que no estábamos ahí para sumar horas para irnos a volar a una línea aérea, sino que estábamos ahí para ayudar al prójimo. Y vio esa determinación en los hermanos Lares. Por eso Él nos tiene tanto amor y tanto cariño y bueno, ¿qué querés que te diga? ¿Ustedes no tenían idea del drama tan grande que se estaba viviendo en Cuba, de personas tan desesperadas que se tiraban al mar a arriesgar su vida
en busca de la libertad. Eso ni les pasaba por la mente. Sin embargo, tienen un momento que me imagino que sea épico, que no logras olvidar, que es el momento en el que ya vas en el avión y tú ves la primera balsa. ¿Cómo fue eso? Sí, fue una experiencia espiritual increíble. Es algo porque los pilotos son reconocidos por bajar aviones y tumbar a gente, no por salvar vidas. Entonces, haber usado el talento que nos dio Dios para salvar vidas, ayudar al pueblo cubano, humanitariamente estar ahí presente, irse a dormir y decir, hoy salvé 6 vidas, 7 vidas, 5 chicos, el esposo, la mujer, y llegaron a tierras de libertad, eso no tiene precio, hermano, no tiene precio. Descríbeme ese primer avioncito. ¿Cuál era ese avioncito? Era un 172 monomotor, que, bueno, estábamos los tres, los hermanos Lares. Entonces Basulto nos manda a una zona, ¿no? Vayan a buscar por allá. Y nosotros no queríamos ir a esa zona porque queríamos encontrar la balsa. Entonces, la encontramos y, escúchame, empezamos a gritar, empezamos no sé, a sentir algo súper diferente, porque salvar una vida no lo puede decir mucha gente. Y salvar muchísimas vidas, como hizo Hermanos al Rescate, más de 5.000 vidas, es único. ¿Y sabes qué? Eso nos lo llevamos al cielo. Esos son nuestros tesoros. Y es increíble. ¿Cuál era el procedimiento? ¿Ustedes avistaban a los balseros y qué hacían inmediatamente? Bueno, salíamos, teníamos patrones donde volaba cada avión. Hermanos al Rescate llegó a costar $1 millón anuales para mantener los 6, 7, 8 aviones que manteníamos diariamente para salvar vidas. Y el exilio, excelente, humanitario. El cubano, vos sabés que es dador, siempre nos apoyó en todo. Políticos, esto, lo otro, multinacionales cubanas, todo. Siempre estuvieron ahí. La carreta siempre estuvo ahí. Entonces salíamos, teníamos el patrón, cada cual tenía su patrón, y ahí ya más o menos empezamos a entender cómo salvar más balsas. Porque sabíamos que salían de Santa Clara, de La Habana, de esto, de lo otro. Y ya empezó mucha gente a llamarnos. Hey, salió mi tío, salió mi abuelo, salió mi... Nosotros decimos, no salgan, porque es suicidia salir. Porque de 4 que salen de Cuba en balsa, llega 1. Y nosotros decíamos, no salgan. Pero, desesperado, con ese régimen dictatorial, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos llegaron a ser los Hermanos al Rescate? Yo creo que teníamos entre 40 a 50 pilotos internacionales, ¿ok? De todos los países. No solamente cubanos, argentinos, peruanos, venezolanos, rusos. Había de todas partes. Y ese era el lindo mensaje, que el mundo estaba ahí para el pueblo cubano y para los balseros, para ayudarlos. Y ese es el mensaje que le dolió a Fidel Castro. Ese fue el mensaje, porque él siempre dijo, no, el exilio no los quiere, no los abandona. No. Y Hermanos al Rescate representó un mensaje de amor. Y por eso fuimos tan directos en el mensaje que se dio, ese mensaje de amor. Por eso nos infiltraron, nos metieron espías y todo lo demás. Y después podemos hablar de eso si querés. ¿Ustedes veían a los balseros en el mar y se comunicaban con quién? ¿Con los guardacostas? Bueno, sí. Divisábamos la balsa. Al principio empezábamos a tirar agua y comida. Aprendimos que hay veces que tirábamos agua y comida, y había veces que los balseros estaban 7 o 10 días en el mar, entonces estaban muy débiles. Entonces se tiraban en las corrientes del estrecho y se ahogaban. Entonces dejamos de tirar cosas. Lo que hacíamos, llamamos al guardacosta, escúchame, coordinada XXXX, vénganos a buscar. Y nosotros nos quedábamos dando vueltas arriba de la balsa hasta que llegaba el barquito del servicio de guardacosta y lo recogía. ¿Cuánto tiempo promedio demoraba el barquito
Bueno, depende de dónde estaba la balsa. Pueden ser 2 horas, pueden ser 4, pueden ser 5. Nosotros nos turnábamos porque teníamos, en un momento, como te dije, el exilio nos apoyó, teníamos 5 o 6 aviones volando al mismo tiempo. Entonces estábamos bien Se pasaban preparados. la información. Claro, uno iba, regresaba. aterrizaba uno, volvía al otro, pero nunca dejábamos la balsa sola. De esa manera podían conseguirlo. Correcto. ¿Qué principios éticos hay que tener en la vida para uno dedicarse a esto? Amar al prójimo como a ti mismo. Llegarle a alguien que ni conoces ni querés, pero que sentís que querés hacer una diferencia y marcar una diferencia. Y eso es lo que nosotros sentimos. Como te digo, no sabíamos nada de la tragedia del pueblo cubano, pero cuando divisamos esa primera balsa, dijimos, olvídate, esto es a donde hay que ir. Esto es, olvídate, es el mensaje que le queremos transmitir en un futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos, de ayudar al prójimo y amar al prójimo como a ti mismo. Ahorita mencionabas la palabra espías. Es una palabra incómoda. ¿En qué momento supieron que los estaban espiando desde dentro? Bueno, cuando tumbaron las avionetas. Yo fui el mejor, cuando se casó Juan Pablo Roque, yo fui el mejor hombre de su boda. Caminé su boda. Él trabajó para mí, Juan Pablo Roque. Se infiltró. Algún día Juan Pablo Roque me dijo, quiero ser el guardaespaldas de Basulto. Digo, ¿cómo que guardaespaldas? Basulto no necesita guardaespaldas. Acá que estamos en Estados Unidos. Querían controlar todo y ver todo. Y nosotros al final del día lo único que hacíamos es salvar vidas. Antes de eso, ¿no te pasó por la mente ninguna sospecha? Ninguna. Y yo testifiqué contra René Gómez, René González, discúlpame, 14 años en la cárcel, en la Corte Federal. Estuvo 14 años en la cárcel. Pero nunca nos imaginamos que eran espías, no. Si les infiltraron al FBI, ¿cómo no nos van a infiltrar a Hermanos al Rescate? Al FBI, el FBI pagó dinero a estos espías cubanos. Le pagó dinero el FBI norteamericano. Si se les infiltran a ellos, ¿cómo no van a infiltrar a Hermanos al Rescate, que somos una organización humanitaria? ¿Cómo fue para ti el día en el que llegó el fin de Hermanos al Rescate? Es que yo creo que no llegó el fin de Hermanos al Rescate. Ese legado va a estar siempre. Hermanos al Rescate siempre va a estar presente. Ahora hay que ver cómo vamos a seguir aportando a la causa cubana. Si vos le decís a Basulto, terminó Hermanos al Rescate, lo matás en vida. Porque él creó algo para crear un mensaje que haya un cambio dentro de Cuba. Entonces, Hermanos al Rescate nunca va a terminar. Cuando, ponele, se cambió la estrategia, ¿no? Porque cambiaron las leyes y todo lo demás. Basulto, teníamos un avión, él se lo dio a unas monjitas dentro de La Habana. Se lo vendió a León Medical Center. Tienen el avión, Seagull One, el que no pudieron bajar los cubanos, lo tiene León Medical Center. Lo donó para que unas monjitas den medicina y sigan. El mensaje de Hermanos al Rescate nunca va a terminar. Va a ser un mensaje humanitario y siempre vamos a estar. Hubo un momento reciente en el fin de la administración Obama, unas horas antes de que terminara definitivamente esa administración, terminó el tema de los pies secos, pies mojados, y fue una bofetada para la gente que se tiraba al mar en busca de la libertad. Se pintó como un acto humanitario para no alentar que se tiraran al mar en busca del sueño americano. Pero esa noticia chocó en la mente de todo el mundo de múltiples maneras. Cuando llegó a ti, ¿qué pasó por tu mente? Fue una frustración porque la política no cambió en Cuba, ¿me entendés? Sigue siendo dictatorial, no cambió absolutamente nada en Cuba.
¿Entendés? Entonces estás cambiando la política de political refugees to migrants. Entonces, ¿eso qué es? Es como los españoles dirían caca de toro. Entonces, nada que ver. Entonces, cambiámosla, pero estaba cierta administración que no servía y no servía lo que necesitábamos en ese momento y pasó eso. Se ablandó todo y hoy... Se ablandó, vos lo dijiste. Y hoy estamos viendo secuelas. Hoy está en las noticias el hecho de que un alto mando de Cuba, implicado en labores tan siniestras como las de derribar los aviones de Hermanos al Rescate, está viviendo a sus anchas legalmente ahora mismo en el estado de la Florida. Y esto se revela recientemente en las noticias. Hay toda una campaña de ley y orden en este asunto. ¿Cómo lo ves tú? Lamentablemente fue, acordate, los de inmigración le hicieron entrevista, esto, lo otro. No creo que hicieron el due diligence, como dicen los gringos. Hicieron la tarea de quién era, claro, quién no era o quién dejaba de hacer. Entonces, no hicieron la tarea, los dejaron entrar, muy flexible, muy like sui generis. Entonces, están adentro. Entonces, pero ¿cómo? Ok, bueno, ahora, ok, están adentro. Ya sé, el FBI supuestamente está investigando esto y lo otro. Bueno, ¿qué van a hacer? Porque son tipos que mataron a seres humanos norteamericanos. Armando sirvió a este país y lo asesinaron en el estrecho de la Florida. Es un soldado de este ejército. ¿Y qué? ¿Qué van a hacer ustedes? Entonces vamos a ver qué pasa. Una buena parte de la historia de ustedes cercana también al valor, al civismo, a la paz, al humanitario. Pero hubo también un momento en el que la gente comenzó a cuestionarles que ustedes fueron un poco más allá e incitaron a cierta, abro comillas, desobediencia. ¿Cómo ves tú ese periodo? ¿Qué hizo Gandhi? ¿Qué hizo Martin Luther King? Nosotros tratamos de usar esas estrategias, tomamos cursos de ellos, pero el pueblo cubano no reaccionó. Porque lamentablemente entre vos y yo, y te voy a decir esto de corazón, si tú no tienes el control del ejército y de la policía, es muy difícil. Porque vos podés salir a luchar a una demostración, 8 millones de personas, pero ellos tienen las armas, tienen los fusiles y todo lo demás, y es difícil ver un cambio. ¿Cómo fue ese día en el que pudieron sobrevolar La Habana y tirar todos aquellos folletos que sacudieron a Cuba completamente? Fueron más allá de lo permisible, de lo que se esperaba. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, hay 2 o 3 diferentes historias, porque, viste, lo que dice la película esta, Las avispas de... La película es muy mala, por cierto. No, es toda una mentira. Es muy mala. No, muy mala y toda una mentira. Y está Penélope Cruz y todos los artistas que tienen, que buenísimo, supuestamente son los mejores. Por gusto. Sí, pero no se interiorizaron de lo que es el dolor del pueblo cubano. Bueno, lo hicimos en diferentes maneras. Cuando le metimos 1 millón de panfletos en La Habana, ¿okay?, con la Declaración de los Derechos Humanos, eso no fue a través de volar arriba de La Habana y tirarlos. Anteriormente, hay un meteorólogo que es muy conocido en el pueblo, y esto se hizo en China comunista, cuando ellos querían luchar contra algunas otras cosas. Nosotros subimos al paralelo 24, a 20.000 pies de altura, en el invierno, frentes fríos,
viento, porque fue en diciembre, fue en enero, ¿no? Y ahí empezamos, pam, pam, pam. Y el meteorólogo nos decía, están los vientos que necesitan ustedes, 60 millas por hora, entran directamente a La Habana. Pero nosotros no nos metimos arriba de La Habana a tirar esos 1 millón. Fue en el paralelo 24 y subimos 20.000 pies de altura. Así fue como le metimos. Con las declaraciones de los derechos humanos. Y eso es testificado. Esa fue una vez. ¿Y las otras? Las otras, bueno, cuando salimos con la flotilla, estaban atacando la flotilla, había MiGs, había todos estos militares. Entonces, para desviar a todos los aviones, estábamos con Basulto y estábamos con un periodista del Canal 6, Hank Dexter, y vamos para dentro de La Habana para sacar la atención de todos esos MiGs que querían pegarle a la flotilla, ¿no? Bajarla. Y los desviamos y después salimos, entramos y salimos. Eso fue todo. Tiramos unas medallitas, unas cruces, unos panfletitos, pero nada más. Pero cuando le metimos el millón fue a 20.000 pies de altura. Háblame de tus hermanos. Los tres nos presentamos como los tres hermanos, no tres amigos. Y lo mismo, los tres tenemos la misma determinación de querer ayudar, somos humanitarios, queremos a la gente, queremos servir al prójimo. Y esos son los principios que crearon nuestros padres en nuestra vida, ¿entendés? Entonces, por eso Basulto siempre dice esas cositas lindas, y muy agradecido a Basulto, de lo que hicieron los hermanos Lares, porque los hermanos Lares dejaron todo. A mi hermano le costaron las 2 piernas, el primer accidente de Hermanos a Rescate, él anda en bastones, el exilio siempre lo apoyó cuando tuvo el accidente. La familia de Javier Suárez, en ese momento estaba el papá, era el alcalde de Miami, ahora es el hijo. Cuando hubo que ir al Jackson, necesitamos ayuda, esto, lo otro, la ciudad de Miami, el exilio, lo que sea, vamos a estar para ustedes. La cuenta de Jorge Alberto Lares, el chiquitito, ¿ok? En el Miami Jackson fue de $500,000. Estuvo 6 meses en terapia intensiva. Ahí fue Gloria Estefan, Willy Chirino, fueron todos a visitarlo. A mi hermano menor. ¿Tu descendencia tiene conciencia de lo que es ser un Lares en este pueblo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y no solamente acá. Y ¿sabes lo que me importa más a mí? No solamente acá, es en Cuba. Que hubo 3 argentinos o que hubo 30 pilotos internacionales que no le importaba nada, sino quererlos ayudar. Y darle ese mensaje de amor y de ver cómo los pueden ayudar y salvar. Eso para mí no tiene precio. ¿Cuánto tiempo dura una dictadura, Guillermo Lares? Bueno, hay dictaduras que duran más, hay dictaduras que duran menos. Las dictaduras las cambiamos con el ejército y la policía. Si los tenemos a ellos y ellos son hombres de conciencia, como en este momento en Venezuela, los generales, porque tienen, no sé si sabías, tienen 2.000 generales en Venezuela y en Estados Unidos hay 10 generales nada más, con la cantidad de millones que hay en Estados Unidos. Esa gente cambia su corazón, que el único que se lo puede cambiar es Dios, se ve la diferencia. Pues que Dios ponga su mano. Amén. Así tiene que ser. Gracias a nombre del pueblo cubano. Has hecho tanto, tú y los tuyos, y además están convencidos de que únicamente se han movido en función de un principio universal, el amor al prójimo. No han esperado más nada. Nada más. Y esa es la lección más grande que dejas a los cubanos, a la gente de Miami, a tu familia, a todo el que esté atento a este legado.
Hace falta mucho coraje para hacer todas estas cosas. Y el coraje alimentado únicamente con el amor al prójimo es el más genuino del que he escuchado hablar. Amén. Gracias por tu obra y por tu tiempo. Amén. Gracias.